Muy buenas tardes y bienvenidos a esta retransmisión de la procesión de los pasos de la Semana Santa segoviana. Incertidumbre ha sido la palabra que durante toda esta jornada ha rondado la celebración de la procesión de los pasos. Las previsiones de lluvia apuntaban hasta un 80-85% a esta hora de la tarde. Afortunadamente el tiempo parece que va a respetar al menos el inicio de esta procesión y vamos a poder disfrutar de estos traslados, de esta procesión de los pasos, después de una jornada como la de ayer, de Jueves Santo, esplendorosa, donde todas las cofradías pudieron completar sus traslados procesionales hasta la catedral. Incluso esta misma mañana el buen tiempo ha sido la tónica predominante, que ha permitido completar con las cofradías de San Marcos y del Cristo de los Rascones, que todas las cofradías estén en este momento en el trascoro de la catedral, preparadas para salir a la calle. Y aquí estamos en los estudios de la 8 Castilla y León Televisión en Segovia, preparados y dispuestos para darles a conocer a todos ustedes los detalles de esta procesión. Afortunadamente para ello no estoy solo y cuento con la colaboración, como en años anteriores, pues del equipo tradicional ya casi en esta procesión de los pasos de Semana Santa. A mi izquierda tengo a Mercedes Sanz de Andrés, historiadora del arte, experta en la Semana Santa, que nos va a dar todos los detalles de lo que es la iconografía religiosa y de la historia de esta procesión de los pasos centenaria. Mercedes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias como siempre. a vosotros, un placer. Gracias. Y al otro lado pues tengo a don Jesús Riaza, arcipreste de Segovia, párroco del Cristo del Mercado, con el que compartiremos pues todos estos aspectos, digamos, más doctrinales de lo que es esta procesión que recrea pues la pasión y muerte de Jesucristo. Don Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Pues ya estamos dispuestos a comenzar. La puntualidad suele ser la tónica habitual de esta procesión. En esta primera imagen que estamos viendo de los que serán los primeros metros del arranque de la procesión, donde ya se ve al público, un público muy numeroso que desafía a la lluvia y al mal tiempo, al viento, un viento bastante desagradable, porque seguramente pueden ver ustedes cómo ondean los estandartes de las cofradías enfrente del edificio del ayuntamiento. Y el público ya preparado y dispuesto para presenciar esta procesión, con ese recorrido inicialmente adornado con esos reposteros que ha puesto el ayuntamiento para dignificar un poco más este arranque de la procesión, el graderío instalado justo frente a la casa consistorial, con todas las localidades ocupadas, esas 104 localidades ocupadas. Y en esta imagen, pues los heraldos a caballo de la Junta de Cofradías pues ya están preparados para el arranque de esta procesión. Mercedes, una procesión que no nos ofrece muchas novedades, pero yo creo que eso forma parte un poco también de la tradición de la Semana Santa. Sí, es verdad que es una procesión que se mantiene en lo fundamental, podríamos decir, que es cierto que cada cofradía pues introduce algunas novedades, porque las cofradías son algo tremendamente vivo, pero es verdad que el concepto de procesión de los pasos que nosotros disfrutamos este Viernes Santo es heredera en gran medida de esa procesión que revitalizó el obispo don Julián Miranda Vistuer en 1907 y que mantiene una estructura como muy definida, pero es verdad que a lo largo de estos más de 110 años, 115 años, estos últimos años, bueno, pues se ha ido enriqueciendo con alguna cofradía más, se han incorporado pasos, pero en lo fundamental se mantiene su estructura. Esa estructura y ese recorrido que hace también con un guión muy catequético también, de que empieza con la oración en el huerto, termina con ese calvario, con esas distintas representaciones de la crucifixión del Señor, la piedad. Como desde ese punto de vista entiendo que para el que la vea
Jesús es una procesión también que anima a entender un poco el mensaje de este Triduo Pascual. Efectivamente, creo que además la procesión de los pasos de nuestra ciudad está muy bien ordenada en ese sentido. O sea, los pasos siguen un proceso lógico, una continuación del relato evangélico de la pasión, según los 4 evangelistas nos la cuentan. Y creo que intenta ser también un momento, una procesión que emocione al espectador y a la gente. Cuando venía por los estudios, precisamente me he encontrado con uno de los cargadores que ayer portaron la imagen del Cristo del Mercado, del que soy párroco, hasta la catedral. Anoche subieron y entonces comentaba con él la emoción que transmite ese momento de llevar el paso. Y era verdad, a veces comentaba también el momento que tienen en el acueducto es espectacular y es bonito, pero no es lo más emocionante. Lo más emocionante son las calles estrechas, es un momento donde la banda suena, donde ellos balancean el Cristo y donde no hay mucho espectáculo porque no hay muchos espectadores, porque la calle es muy estrecha, y sin embargo donde sienten más la emoción de lo que están haciendo. Yo creo que eso se trata, las procesiones de Semana Santa, de transmitir emoción y de hacer que la gente que participa en ella, no tanto los espectadores cuanto los que participan dentro de la procesión, sientan esta experiencia. Es una de las características importantes, la que acaba de destacar don Jesús, de nuestra Semana Santa, esa espectacularidad de los pasos, ese silencio por esas calles, el marco urbanístico y arquitectónico que ofrece la ciudad de Segovia. Bueno, pues es único. La verdad que invita, ¿no?, a esa espiritualidad, a ese recogimiento y a esa oración. Estamos viendo en este momento pues ese numeroso público que se congrega ya a la entrada de la catedral en el transcurso de la Plaza Mayor, y que, bueno, expectante a la hora para dar comienzo a esta procesión. Sí, fíjate, mencionabas la catedral. La catedral, a lo largo de los más de 500 años de historia de la Semana Santa, es el corazón cofrade. Hay que insistir mucho en ello, porque ya desde el siglo XVI, incluso cuando la catedral estaba en plena construcción, las cofradías de disciplinantes que había en la ciudad, que ya se documentan en el siglo XVI, acudían a la catedral. Entraban por la puerta de la fachada occidental, salían por esa puerta que estamos viendo de San Frutos y ya recorrían las calles de la ciudad. Y eso hasta nuestros días. La catedral con todo ese protagonismo. De hecho, la procesión de 1907 que revitaliza el obispo Julián Miranda Vistuer la declara de carácter episcopal y capitular. Es muy curioso porque recientemente un encuentro que hemos tenido en Ávila, el profesor Eloy Bueno, un profesor de la Facultad de Burgos, pues respondiendo a una pregunta que yo le hice precisamente sobre las cofradías, me llamó mucho la atención porque dijo que las cofradías eran por vocación anticlericales. Pero, y yo creo que tiene mucho sentido la expresión, parece provocativa, pero sin embargo es verdad. La cofradía tiende a ser, Mercedes entiende mucho más que yo de esto, pero tiende a ser como alguien que se autogestiona, que se organiza, que organiza su culto y que bueno, necesita ser sacerdote, pero no deja de ser algo que promociona mucho el laicado y su desarrollo, ¿no? Sí, bueno, una de las características fundamentales que tienen las cofradías es que precisamente surgen desde el pueblo. Es decir, no surgen desde ninguna institución, sino que surgen precisamente desde abajo. Esto es algo muy importante, ¿no? Es verdad que las cofradías gremiales surgen con ese carácter más reivindicativo, podríamos decir, ¿no?, de unión para defender sus intereses. Y otra cosa ya son las cofradías que surgen en el siglo XV, que tienen ese carácter penitencial, donde hay una plena identificación cuando se flagelan, ¿no?, con la muerte de Cristo. Pero es verdad esto que apunta don Jesús de que surgen desde abajo. Es un movimiento popular que se aglutina, se une, bueno, pues para defender unos intereses, para estar unidos en una fe y bueno, en ese sentido pues tiene cierto enmarque. Es provocativo, pero es interesante, sí. El debate que suscita. Sí, es verdad. Yo creo, pero sobre todo destacar eso, es algo popular, ¿no?, que surge desde abajo. Pues estamos ya a la espera de este arranque de la procesión. Vemos esos reposteros, como decía antes, instalados por el ayuntamiento
que un año más, pues al margen del apoyo económico, pues todo pone el apoyo logístico a lo que es la organización de la procesión, con el diseño del trazado, con el apoyo de la policía local a la hora de tanto de la procesión como de después acompañar a las distintas cofradías a sus lugares de origen, ya que la procesión termina, digamos, en la plaza oriental, y desde ese punto cada cofradía va regresando a sus distintas parroquias de origen, y es la policía local la que se encarga de llevar a cabo esos desplazamientos, ya mucho sin ritmo de procesión, por supuesto, pero para evitar cualquier tipo de problema, pues la policía local se encarga de controlar esos traslados procesionales, bueno, ya no procesionales, pero sí esos traslados. Es curioso, perdón. Es curioso ahora que vemos y que es un gusto, ¿no?, ver todos los segovianos turistas que estaban esperando, ¿no?, que comience esta procesión, pero conviene advertir que al principio la Semana Santa española pues no radicaba tanto en el acompañamiento de las imágenes, ¿no?, que vamos a ver por las calles, sino más en el ejercicio de la disciplina o penitencia. Y en estas imágenes ya vemos como el grupo a caballo de la Junta de Cofradías comienza ya a colocarse para abrir la marcha de este recorrido procesional, con el guión de la Santa Iglesia Catedral detrás. En su día y hace unos años el hecho de que salgan caballos sabiendo la procesión de los pasos también tiene su origen histórico. Ya se documenta muy bien desde el siglo XIX cómo era un piquete de la Guardia Civil montado a caballo quien abría la procesión de los pasos. El grupo a caballo de la Junta de Cofradías es el que anuncia por las calles del centro histórico de la ciudad ese pregón cofrade que da un poco el pistoletazo de salida a la Semana Santa en Segovia, que este año ha corrido a cargo del periodista Manuel Pacheco. Recordamos también que, claro, la procesión de los pasos rememora ese acontecimiento sucedido en la Jerusalén del siglo I, recordando y evocando con la conducción desde el pretorio hasta el Calvario y el sepulcro consiguiente de Jesús. Entonces, en ese sentido, la primera referencia que tenemos sobre cómo se celebraba la Jerusalén de la época es un testimonio. Me gusta mucho recordar a esta mujer, Egeria, una mujer del siglo IV, una viajera, seguramente de familia emparentada con el emperador Teodosio en aquel momento, que se dedicó a recorrer todos aquellos lugares, a escribir un diario que escribía sobre sus viajes y sobre sus referencias. Es curioso porque Egeria es un testimonio tan auténtico que para muchos estudiosos, arqueólogos e historiadores se convierte en referencias. Y lo dice Egeria, es que hay mucha realidad, y muchas de las excavaciones posteriores que se han hecho sobre arqueología en Tierra Santa están dirigidas por los escritos de Egeria. Y ella habla precisamente de las procesiones que ya en el siglo IV había en Jerusalén. Pues son los primeros pasos de la procesión de los pasos, con ese primer estandarte que ya vemos ahí al fondo de la cofradía de la Virgen del Rosario San Lorenzo, y el paso de la oración en el huerto, que es la que abre la procesión y que llega desde el arrabal segoviano del barrio de San Lorenzo. Sí, recordar que el episodio que nos cuenta este primer paso, que es la oración en el huerto, solo el Evangelio de San Lucas lo narra. Ese momento, me refiero, la oración está recogida en los 4 evangelios, pero ese momento del ángel confortando a Jesús, como veremos luego en el paso, solamente aparece en el Evangelio de San Lucas. Tiene un sentido muy simbólico porque se trata de recoger ese sudor de Jesús como una forma de ofrenda al Padre, que, como escuchamos hoy en el texto de la carta a los hebreos,
pidió con gritos y con lágrimas ser salvado, ser librado, pero lo aceptó como hijo, como obediencia filial. Esta cofradía de la oración en el huerto se va a crear en 1978 y surge con motivo de la cesión y permanencia definitiva en la iglesia de San Lorenzo del conjunto escultórico que veremos a continuación de la oración en el huerto. Conviene decir que los pasos, algunos de los pasos que vamos a ver en esta procesión, tienen un amplio valor patrimonial, ¿no? Desde el siglo XII del Cristo de los Gascones, que hay que decir que es el paso, la imagen, mejor dicho, más antigua de las que procesionan en España, pasando por la colección de 1907 que veremos de Julián Miranda Vistuer o Cristo de Gregorio Fernández, Juan de Juni, un alto valor patrimonial. Ahí podemos ver a los integrantes de la banda de cornetas y tambores Félix Martín, con ese hábito profesional rojo granate, que acompaña con su música al paso de San Lorenzo, que este año no tiene especiales novedades, pero sí que tiene un cierto sesgo sentimental, porque este año los cofrades de San Lorenzo van a tener muy presente el recuerdo del que fue su presidente durante muchísimos años y factotum de la cofradía, del trabajo de la cofradía durante muchos años, Pablo Gira, que este año falleció y al que seguramente, ya digo, que esta procesión para los cofrades de San Lorenzo tendrá un valor sentimental al recordar al que fue su presidente. Esta banda de cornetas y tambores que acompaña a la cofradía se funda en 1982. Fíjate, y solamente tenía 5 tambores y actualmente pues cuenta con más de 50 miembros entre cornetas, trompetas, tambores y timbales. Y su estilo musical, ellos siempre se definen, ¿no?, como esa raíz castellana, y también tienen alguna vez alguna influencia andaluza, y destacan entre sus composiciones pues La Pasión de un barrio de Francisco Daniel Cabello, que también falleció hace unos años, La Oración de Enrique García Moreno, y luego marchas, ¿no?, también dedicadas tanto al barrio de San Lorenzo como a la propia imagen titular. Y bueno, pues su hábito, como podemos ver en la imagen, pues tiene ese color blanco y cubiertos, ¿no?, con esa capa en color verde. La imagen que vamos a ver en este paso procesional forma parte de la colección de 1907. Hay que decir que el obispo Julián Miranda Vistuer en 1905 lo que pretende es revitalizar la Semana Santa de Segovia. Entonces, para ello va a hacer un viaje a Barcelona y va a adquirir una serie de pasos procesionales para luego entregar a los diferentes gremios de la ciudad. Entonces, en este caso vamos a ver la oración de Jesús en el huerto, que estuvo asociada o se le entregó al gremio de hortelanos y sale en procesión desde el año 1978. Es curioso porque cuando el obispo adquiere esta colección, pide o abre una suscripción popular para que los diferentes gremios pudieran hacer sus aportaciones. Y bueno, pues en el caso de la oración de Jesús en el huerto, pues recaudaron 39,85 pesetas, y además hubo labradores que hicieron gratuitamente el transporte del paso desde la estación de ferrocarril hasta el Palacio Episcopal, que allí es donde fueron depositando todos esos pasos que fueron llegando desde Barcelona hasta la ciudad de Segovia en 1907. El texto.
el momento de la oración en el huerto es el momento después de la última cena. Jesús sale con los discípulos y, como era su costumbre, según nos dice el texto, atravesó el torrente Cedrón, que separa la ciudad de Jerusalén del Monte de los Olivos, y allí normalmente se ve que iban con frecuencia. Había una pequeña cueva, un antiguo molino de aceite, seguramente de la época de Jesús, donde se juntaba con los discípulos. No estaban al raso, sino que tenían un lugar donde cobijarse. En un momento determinado Jesús dice: voy a salir a orar. Sabe que está en el último momento, y el texto del Evangelio dice que se dejó como un tiro de piedra y se fue con 2 discípulos a quienes les dio muchos sueños, se quedaron dormidos y él se volvió a alejar en soledad y se tumbó. Oraba Jesús tumbado. En Jerusalén, en la gruta de Getsemaní, en la Basílica de Getsemaní, se conserva precisamente, o se recuerda con una piedra ese lugar donde Jesús se tumbó, así como también se conserva la cueva donde estuvieron rezando los discípulos. El paso que vamos a ver ahora es un tema iconográfico muy interesante, además muy bien captado por parte del escultor José Rius, este escultor de la escuela catalana. Entonces vemos como el ángel se muestra ingrávido con las alas extendidas y muestra a Cristo, ese cáliz de la amargura. Jesús, como podemos ver en la imagen, está vestido con túnica, está arrodillado con los brazos en actitud de oración, y toda la carga expresiva de este paso, como veremos, está en las manos de Cristo. Está haciendo oración con una mirada puesta hacia lo alto, que es desde luego una mirada tremendamente angustiosa de Dios hecho hombre. La verdad que en este paso uno observa esa unión perfecta de lo humano y de lo divino, ¿no? Por un lado, como ese miedo, esa tristeza se apodera de Jesús, que es, estamos viendo ese inicio de la agonía, ¿no? de la pasión y muerte de Cristo. Y Cristo es humano, está abatido de rodillas en esa actitud orante, temeroso, ¿no? Mirando hacia el ángel sin pronunciar una palabra. No hace falta, toda la imagen lo dice por sí misma. Y bueno, ahí está ese ángel, que es como si estuviera dando la esperanza y esas fuerzas al divino Redentor. Sí, Jesús enseña en este momento de la oración pues cómo tiene que ser el modo de orar del cristiano, ¿no? Que no se trata tanto de pedir que nos libre del mal, cuanto que nos ilumine para saber afrontarnos de fortaleza. A veces, sin buscarlas, las dificultades, los contratiempos vienen. Nuestras cruces las tenemos todos y cada uno, pero Jesús nos invita a pedir a Dios que nos ayude a afrontarlas y a vivirlas con fe y con confianza. La verdad que una nota a destacar de este paso también y del escultor es el realismo, ¿no? Con el que trabaja la madera, que por cierto tengo que decir que esta colección de 1907 tiene un valor añadido porque están realizados en madera. Luego esta escuela realiza una serie de imágenes en escayola, seriadas, pero las nuestras son las primeras que se van a realizar y están realizadas en madera. Entonces el realismo que tienen estos escultores se acentúa en esta evocación histórica, ¿no? De la que estamos hablando, ese momento de la oración de Jesús en el huerto, donde igual que ese paso va en movimiento, pues ese ángel ingrávido también tiene un movimiento extraordinario, ¿no? Y acentuando un poco toda la tensión emotiva que transmite esa angustia de Jesús en la oración en el huerto. Estamos viendo en las imágenes ahora estos primeros penitentes de la cofradía de San Lorenzo, cargados con esas pesadas cruces o bien con los brazos en cruz y los pies descalzos que irán acompañando al resto de cofradías, y que bueno, son un poco la imagen de ese carácter también penitencial que tiene esta procesión. Yo no sé, Jesús, si este tipo de manifestaciones cómo se valoran, cómo se pueden valorar. Son piedades muy particulares, son votos, promesas, son difíciles de entender, pero quizá para quien lo hace pues es una forma de expresar un arrepentimiento, un pesar, o sencillamente algo que tienen dentro y que necesitan expresarlo de alguna forma. Por eso van cubiertos, ¿no? Lo que se trata de los penitentes es que sean anónimos
para que nadie pueda decir pues este o el otro, ¿no? Sino que bueno, lo hacen de forma anónima, y para ellos es una forma como de reparación moral sobre un pecado, sobre una dificultad o sobre un contratiempo que han tenido, o yo creo que incluso a veces hay una forma de dar gracias porque por una enfermedad, por una curación, porque es una forma también de decir, voy a hacer este sacrificio agradeciendo a Dios el que me haya ayudado en un momento determinado. O sea que es ambiguo, no podemos juzgarlo, yo no lo juzgaría al menos. También hay un carácter histórico importante, ¿no?, de aquellas cofradías que en su origen en el siglo XV, que se documentan muy bien en Segovia, ¿no?, que salían flagelándose por las calles de la ciudad. Una de las primeras es la que radicaba en el convento de San Francisco, donde salían pues con sus flagelos, o la cofradía del Confalón también en el siglo XVI, o de las Angustias en San Juan de Dios. Pues como ya hay ese carácter, ¿no?, como comentaba don Jesús, ese carácter penitencial de petición y gratitud. Pues en las imágenes aparecen ya la cruz de guía y el estandarte de la cofradía de la flagelación del Señor desde el barrio de Nueva Segovia, una de las más recientes en su creación, pero que ya ha conseguido hacerse un hueco importante dentro de lo que es la Semana Santa segoviana. Y con uno de los pasos, también uno de los dos conjuntos escultóricos que tiene esta procesión de los pasos, como es este de la flagelación del Señor. Parece que el aire parece que está amainando, por lo menos se ve menos vuelo en las capas cofrades y en los estandartes, lo cual pues da la posibilidad de que el tiempo nos aguante durante toda la procesión. De hecho, el ritmo procesional está siendo el de años anteriores, con lo cual entiendo que las cofradías han decidido hacer la procesión sin hacer ningún cambio ni de ritmo. Entiendo que los hermanos mayores de las distintas cofradías habrán consensuado que mantener este ritmo de procesión para poder hacerla más vistosa. Mercedes, la flagelación del Señor, uno de los conjuntos escultóricos, digamos, que en su día, cuando salió en procesión en Segovia, causó un cierto asombro, ¿no?, por la espectacularidad de esa imagen, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, hay que decir que esta cofradía celebra, ¿no?, cumple 37 años, cuenta actualmente con más de 700 cofrades, 270 familias, es una cofradía muy de núcleo familiar, y se funda el 1 de febrero de 1988, entonces desde ese mismo año participan en la procesión de los pasos de este Viernes Santo, y como bien dices, la verdad que es un conjunto escultórico, como veremos, que impacta, ¿no?, por la plasticidad que tiene, la estética, el dinamismo, todo lo que puede transmitir, y la carga expresiva que tiene este momento de la flagelación. En este caso, la banda que estamos viendo también, la banda titular, fue creada en 1988 y acompaña la imagen. Tiene una túnica muy bonita, esa túnica morada con el cíngulo blanco y el caperuz blanco. Hay que decir que entre el paso anterior, donde veíamos oración en el huerto, y este hay una laguna de pasos, ¿no? Porque entre medias se ha producido, en la historia me refiero a la narración bíblica y evangélica, se ha producido el juicio a Jesús, un doble juicio. Por una parte es el juicio político y otro, por otra parte, el religioso. Primero, antes llevan a Jesús ante el Sanedrín es quien juzga a Jesús y lo declara reo de muerte, pero como no pueden ejecutar, lo llevan ante Pilato, donde se produce el segundo de esos juicios. Pilatos, que no tienen mucho interés en condenar a Jesús, pero que lo termina condenando porque de alguna forma no puede librarse de las acusaciones de ser traidor al César si no lo hace.
El sonido de las bandas cofrades sin duda aporta no solamente acompañamiento musical, sino ahonda en esa espiritualidad que las cofradías manifiestan con esta procesión y acompañando a sus pasos procesionales. Y además con un componente importante, que es un componente infantil y juvenil muy destacado en el caso de la cofradía del barrio de Nueva Segovia, que todavía puede presumir de tener y mantener juventud y que participa muy activamente en la vida de la parroquia. Es verdad, qué bonito lo que acabas de decir, porque es verdad que al final lo más importante de las cofradías son las personas, y como nosotros somos depositarios y herederos de toda una tradición y una fe cofrade de nuestros antepasados, y somos como ese eslabón, ¿no?, entre el pasado y el futuro, y ahí están esos pequeños, esos jóvenes que ya forman parte de los cortejos procesionales y que van a ser en definitiva ese futuro de esta fe cofrade. Sí, llama mucho la atención porque en las parroquias tenemos dificultades para encontrar gente joven, pero llama mucho la atención que precisamente las bandas, sobre todo de cornetas y tambores, pues estén tan llenas de jóvenes, y más llamativo con el sacrificado que es, porque se pasan todo el año ensayando, es verdad, al aire libre, a la intemperie, en pleno invierno les oyes tocar y admira, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, eso es una cosa que nos llama mucho la atención. El sonido cofrade nos acompaña casi desde después de Reyes hasta prácticamente este tiempo. Nos acompaña pues casi semanalmente con esos ensayos de las cofradías, que tienen que aprovechar el tiempo de trabajos, de estudios, de tal, y llevarlo a cabo pues a las 8 o las 9 de la noche. Sí. Y podemos oír en Nueva Segovia cómo ensayan, podemos oír en el Cristo también cómo buscan un espacio al aire libre para poder ensayar, los de San José en el Parque de la Dehesa, en fin, en todos estos sitios que de alguna manera nos adelantan un poco a lo largo de estas semanas previas a la Semana Santa, pues nos adelantan un poco la Semana Santa. Ahí vemos el conjunto escultórico, como decías, que es realmente impactante. Este grupo escultórico, que el escultor es José Quisán, también de la Escuela Catalana de 1907. En su origen este paso se entregó al gremio de albañiles, carpinteros, pintores y canteros, y vemos como toda la carga expresiva del conjunto escultórico se centra en Cristo atado a esa columna baja y troncocónica que está inspirada y conservada además desde el siglo XIII en la iglesia romana de Santa Práxedes. Entonces es una reliquia tomada a partir de entonces como reliquia original de la Pasión de Cristo, y así lo vemos representado, ¿no?, sobre todo a partir del Concilio de Trento en el siglo XVI. Vemos esa presencia de los verdugos, cómo cumple la función de ejecutar con el azotamiento ordenado por Pilato. Y bueno, es verdad que este tema iconográfico, y don Jesús lo explicará mejor que yo, pero que es fruto de la religiosidad popular, ¿no? Los evangelios únicamente dicen que Jesús fue flagelado, y vemos a Cristo, esa postura que tiene en contraposto, donde se aferra a la columna con las manos apoyadas en ella. Bueno, ahora vamos a ver la espalda, que es impresionante ese desnudo que tiene, con la espalda ensangrentada de dolor, y que van a recordar, a mí siempre me recuerdan esas llagas que tiene Cristo en la espalda a Gregorio Fernández, ¿no? Como esta escuela catalana también absorbe ese ADN de la escultura castellana en Gregorio Fernández del siglo XVII. Y luego, qué curioso, porque los sayones que vemos están vestidos como romanos, ¿no?, que van a ser esos dos sayones que cierran la composición por la parte de atrás. Sí, efectivamente, según decías, la condena en la flagelación era una forma de condenar, de castigar a un reo. A veces era terriblemente cruel y era durísima, pero procuraban que el que sufría esto no muriese en esta tortura. Entonces el Evangelio solo habla efectivamente, no habla de cuántos soldados ni cómo, sino que Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, dice expresamente el Evangelio de San Juan, por ejemplo. O sea que luego sí que habla de las mofas que tuvo Jesús, de que le pusieron la corona de espinas, pero en este momento la flagelación lo resuelve solamente con una línea,
pero es verdad que era una condena habitual en el mundo romano y que era un suplicio tremendo y terrible. La película de Mel Gibson lo reflejaba muy bien, esa de la pasión, era crudísima, pero muy realista, muy realista. Hay que observar también, a raíz de lo que comenta don Jesús, porque es flagelado de pie, que eso es conforme a la ley romana, ¿eh? La ley judía mandaba azotar en postura horizontal. Entonces vemos que Cristo es flagelado siguiendo conforme a esa ley romana, y luego, claro, los verdugos pues destacan o se caracterizan por la fealdad que van a tener, ¿no? Usando ese flagelum, ese látigo con correas de cuero y una de varas, siguiendo un poco la tradición, ¿no? Romana de flagelación. A esta imagen de la flagelación le acompaña esa cruz que han podido ver nuestros espectadores en una imagen anterior, pero el objetivo de la Cofradía de la Flagelación es poner en la calle lo antes posible la posibilidad de exhibir su segunda imagen, que es la Virgen de los Siete Dolores, que veneran y custodian allí en la iglesia en la parroquia de la Resurrección, y que esperan que pueda hacerse realidad pues lo antes posible. De momento siguen trabajando para hacer realidad este sueño de aportar una segunda imagen a esta procesión. Destaca también mucho en el paso la dignidad de Jesús, ¿no? Y es que todo el relato de la pasión que hemos leído hoy en la liturgia insiste mucho en esa dignidad, ¿no? Jesús, hoy yo recalcaba hoy en la homilía, bueno, ese momento en que le da una bofetada y dice, mira, pues ¿qué he dicho? ¿Qué he hecho mal? Con una serenidad y con una paciencia. Y creo que el paso también refleja un poco eso mismo, porque si es un hombre torturado y flagelado, él sigue mirando pues con una mirada compasiva y misericordiosa a pesar del dolor. Sí, es verdad que es una imagen tremendamente expresiva, la de Cristo atado a la columna. Y estamos viendo ahora pues a los primeros cofrades además de los maristas, que ponen en esta procesión de los pasos pues imágenes muy valiosas y muy destacadas, como son la de nuestro Señor con Jesús con la cruz a cuestas y María Santísima de las Angustias, dos momentos muy relevantes del relato evangélico de la Pasión, y dos imágenes muy destacadas también en el ámbito histórico, artístico y patrimonial, que es otra de las partes importantes de esta procesión de los pasos. Sí, esta cofradía penitencial se funda en 1959 por un grupo de exalumnos maristas integrados en la Asociación Ademar desde 1954, bajo el nombre de Cofradía del Santo Cristo con la Cruz a Cuestas. Y es en la capilla del colegio de los hermanos maristas donde recibe su culto. Y la imagen que vamos a ver a continuación pues también forma parte de ese cortejo, de esa colección de los pasos de la escuela catalana. Va a ser el autor José Quisal y forma parte de esa colección de los pasos. Es curioso porque hay un dato muy interesante. Cuando el obispo realiza la suscripción popular para ayuda de la compra de los pasos, se obtiene una cifra importante, de 125,75 pesetas, y al gremio que se la va a entregar. Y además Tiburcio Sierra ofreció una túnica y un cordón para pues la imagen, ¿no? Y se entregó pues al gremio de zapateros. Esta cofradía, y vemos a la banda, siempre se destaca que fue la primera que introduce la dulzaina como instrumento musical, acompañada de tambores y de bombos en los cortejos procesionales.
estos espacios en blanco, no porque no tengamos nada que decir, ni mucho menos, sino para que ustedes también puedan disfrutar en directo de esos sonidos de la Semana Santa, como si ustedes estuvieran presentes allí detrás de esas vallas y pudieran disfrutar de esa procesión. También es importante que ese silencio pues les permita a ustedes meterse dentro de esa procesión. Estamos viendo ahora la imagen de Jesús con la cruz a cuestas en ese camino hacia el Calvario. Yo creo que esta imagen que mira a un lado, como podemos ver, yo creo que recuerda ese episodio del Evangelio que nos cuentan los evangelistas también en el relato de la pasión tras Jesús cargado con la cruz. Hay un determinado que forma parte de la piedad popular, pero que también está en los evangelios, donde Jesús se dirige a las mujeres que están contemplando el espectáculo al lado y les habla, porque la mano tendida que tiene, la mirada a un lado, les habla diciendo: llorad por mí, pero llorad también por vosotras, ¿no? Porque las madres viven una historia de sufrimiento a veces con sus hijos. Entonces es una forma de consuelo. Jesús le dice: encontrad consuelo en mí, que carga con la cruz. Esta imagen de Cristo con la cruz a cuestas, que como decíamos fue entregada al gremio de zapateros, fabricantes y almacenistas de curtidos y sus asimilados, pues ha procesionado con feligreses también de otras parroquias, incluso con seminaristas o del seminario conciliar. Y la verdad, como decía don Jesús, la expresividad y el realismo del rostro de Cristo no deja indiferente a nadie, ¿no? Interpela al espectador. Y esta es la segunda imagen con la que procesiona la cofradía penitencial, además de la Asociación de Salesianos, que es esa María Santísima de las Angustias, con ese rostro transido de dolor que podemos ver aquí en este magnífico plano de nosotros y nuestros compañeros que están haciendo esta retransmisión desde la 8 Castilla León Televisión. Un año más, pues pendientes de la Semana Santa y intentando hacerles a ustedes partícipes pues de las emociones de esta procesión de los pasos. La imagen desde luego es de una calidad artística extraordinaria. Si no es de Juan de Juni del siglo XVI desde su taller, y bueno, la verdad que vemos como María se desploma al pie de una roca, muestra su soledad. Todo ese movimiento curvilíneo de su cuerpo hace que la escultura tenga un juego de volúmenes de gran fuerza dramática y desde luego de un profundo desgarro ante la soledad de María. Todo ese juego y ampuloso pliegue de las vestiduras que se superponen está formado por esa túnica roja, la túnica blanca, el manto azul que se apoya sobre el hombro izquierdo. Es conocida, ¿no?, también como Virgen de los 7 Cuchillos, que es un tipo de iconografía de origen flamenco que nos habla de esos 7 dolores de la Virgen María, y todo el centro emocional, desde luego, de la imagen está en su rostro. Es un gesto lastimoso y una mirada que tiene suplicante al cielo impresionante. Algunas de estas imágenes de la iconografía, incluso muchas de las tradiciones populares, provienen de los evangelios apócrifos, que son evangelios también del siglo II, o sea, tienen mucha antigüedad y forman parte de una colección, y que hemos heredado de ellos muchísimas cosas que pasan desapercibidas. Por ejemplo, este momento de la Virgen María no aparece en los evangelios. Es más, el Evangelio de San Juan habla de la Virgen María al pie de la cruz, de pie, como veremos luego la soledad al pie de la cruz, ¿no? Pero estas imágenes populares las ha ido creando precisamente la piedad popular, basado muchas veces en los textos, como digo, de los evangelios apócrifos. Esa imagen otra vez que vemos en plano de Jesús, que desde luego toda esa carga, expresividad y el realismo del rostro que no deja indiferente a nadie, como decíamos, es un rostro donde está toda la fuerza expresiva de esos ojos mirando hacia lo alto. Es que desde luego es una mirada infinita, ¿no?, que busca, me da la sensación como que está buscando respuestas, ¿no?, interpelando mientras procesiona, y está buscando esa mirada cómplice con el espectador, que es testigo de ese sufrimiento de Cristo, y ese gesto que tiene en las manos, que son dedos muy largos, que marcan mucho los nudillos. Parece que son tan expresivas sus manos que parecen oración.
La imagen de Nuestra Señora de las Angustias es curioso porque se la documenta muy bien en el convento de San Francisco en un primer momento, actualmente la Academia de Artillería. Después pasó a la iglesia de los Padres Franciscanos en la calle de la Judería y de aquí a las Clarisas de Corpus Christi, aunque también estuvo en San Sebastián, no hay que decir. Y cuando llega la Semana Santa se traslada hasta la capilla del Colegio Maristas. Es verdad que salió en procesión durante la década de 1970 con las congregaciones marianas y tras un periodo sin procesionar, pues se recupera en la procesión en el año 2000. Y están ya enfilando los primeros metros de esta procesión y de fondo podemos ver en la puerta de San Frutos ya al Santísimo Cristo de San Marcos, del Cristo del Mercado, de esa cofradía centenaria del Cristo del Mercado, una de las más antiguas y de las que mayor número de actos llevan a cabo a lo largo de esta Semana Santa. Hay que recordar esa magnífica traslado procesional que hacen del Jueves Santo desde la ermita del Cristo del Mercado, donde los cargadores hacen un ejercicio extraordinario de destreza y de habilidad para sacar la imagen por esas escaleras tan empinadas del Cristo, de la ermita del Cristo del Mercado. Y aquí les podemos ver con ese hábito tan singular. Es verdad que es un trabajo muy fuerte el que hacen trayendo la imagen. Este año había 22 hombres y 4 mujeres. Poquito a poco van incorporándose algunas mujeres al grupo de cargadores. Y la verdad es que pesa mucho el trono, pero al terminar la procesión yo experimento con ellos, les acompaño lógicamente, y en la catedral veo la satisfacción que provoca el esfuerzo, el trabajo, y a pesar del cansancio y del agobio que han sentido, se sienten profundamente satisfechos. Me parece que es una experiencia para ellos memorable y ensayan mucho, lo procuran pues preparar muy bien. Creo que tienen mucho mérito, sí, este grupo de personas que hacen este traslado de Jueves Santo. Hoy no, hoy va en una carroza porque claro no se podría hacer cargándolo porque sería imposible, interrumpiría mucho la procesión. De hecho, ayer tardamos desde la ermita, salimos a las 7:30 y llegamos a la catedral a las 12 menos cuarto, o sea que fue una procesión bastante larga. Una de las imágenes más singulares de la Semana Santa segoviana está del Cristo del Mercado, nada más y nada menos que del siglo XVII. Sí, la verdad que está muy relacionada además con la historia de Segovia, porque como bien comentáis, procede, ¿no?, de esa ermita de la Cruz, de ese barrio del Mercado, el Arrabal Grande. Entonces es una imagen que procede de esa ermita de la Cruz del Mercado, una ermita que fue fundada en 1411 con motivo de la predicación en Segovia de San Vicente Ferrer. Hay que decir que esta imagen ya recibía culto en 1529 y va a comenzar a vestirse con esas características faldillas que tiene, como bien apuntabas, pues desde inicios del siglo XVII. A finales de este siglo, quizás comienzos del siglo XVIII, se establece en la ermita del Mercado una cofradía bajo la denominación de Esclavitud del Santísimo Cristo de la Cruz. Y aunque no se ha podido determinar con exactitud la fecha de su constitución, sí que hay una bula perpetua concedida a la esclavitud el 7 de julio de 1724 por el Papa Benedicto XIII. Sí, es un Cristo crucificado. Precisamente este año en el cartel de anuncio de la cofradía, Mariano Carabias, un pintor segoviano, ha hecho una imagen para el programa y lo ha retratado, ha sacado la imagen sin las faldillas, ¿no? De tal forma que a veces es un desconocido porque apenas se le conoce sin las enagüillas que le llama la gente.
es verdad, es un Cristo doloroso bellísimo. Lo que pasa que es verdad que existe esa tradición popular, ¿no?, de vestir nuestras imágenes. Al primero al que van a vestir con esas típicas faldillas es el Cristo de Burgos, y es un Cristo, como vemos en la imagen, muerto en la cruz. Es una talla policromada y está sujeto por 3 clavos, ¿no?, como es propio de los Cristos dolorosos del gótico, con esa cabeza inclinada hacia la derecha y el rostro alargado, que da una sensación además de que se acrecienta todavía la forma de la barba. Y hay que decir que la corona de espinas es independiente también a la talla. Me gustaría, si os parece, recitar un soneto que tiene el gran poeta Rafael Matesanz, que estamos celebrando el 25º aniversario de su fallecimiento, y la Asociación de Amigos del Poeta y Sacerdote Rafael Matesanz están intentando que se le tenga un reconocimiento en la ciudad, y tratan, por otra parte, de que se le dedique una calle, una glorieta, cualquier cosa que evoque su figura. Tiene un soneto al Cristo del Mercado que me gustaría citar para todos ustedes. Dice así: vengo de compras, Cristo del mercado, porque me falta llama prendedora. La historia canta en ti y a veces llora tu victoria de amor sobre el pecado. Véndeme tu dolor enamorado, el grito de sed que te devora, tu palabra de paz perdonadora y la sangre que brota a tu costado. Pero ¿cómo te digo que me vendas si me regalas todas las ofrendas de tus llagas abiertas como rosas? Cómprame tú, Señor, y tu martirio convertirá mi corazón en lirio que refleje tu luz entre las cosas. Sin duda un hermoso poema de un gran poeta como fue Rafael Matesanz, que recordemos que fue el Premio Internacional de Poesía Fernando Riero, y al cual pues habrá que darle ese reconocimiento que tanto merece. Les vamos a dejar unos minutos con unos minutos de publicidad y enseguida volvemos para reincorporarnos a este relato, a esta narración, a esta retransmisión de la procesión de los pasos de la Semana Santa segoviana. Un instante y volvemos enseguida. Pues seguimos pendientes de esta procesión de los pasos de la Semana Santa. Hemos visto pasar al Cristo del Mercado, a esa cofradía del Cristo del Mercado, de la esclavitud. Y estamos viendo en este momento a la cofradía del Santo Cristo de San Marcos, que viene pues de esa parroquia que es situada un poco en el corazón espiritual de Segovia, en la Alameda de la Fuencisla, con los carmelitas al lado, y una cofradía pequeña, modesta, pero que tiene una imagen de gran relevancia como los que estamos viendo ahora. Sí, es un crucificado, es una talla magnífica de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII, que bueno, es conocido popularmente como Cristo de la Buena Muerte, y los orígenes de la talla se desconocen, aunque pueda proceder de la desaparecida iglesia de San Facundo, y desde el año 1996 forma parte de la procesión de los pasos. La imagen de Cristo vemos que tiene 3 clavos, la cabeza descansa sobre el pecho transmitiendo una profunda serenidad, su cuerpo, como vemos, está completamente idealizado, huye de ese patetismo o de cualquier tipo de violencia, y la sangre, la verdad, que aparece mínimamente en las manos y en el costado. Es un Cristo que cuando uno lo observa parece que está como algo desproporcionado, ¿no?, que existe entre esas piernas más cortas y el tórax, o entre el tórax y la cabeza, ¿no?, que es de pequeñas dimensiones, pero es que estas son algunas de las características precisamente del estilo manierista. Y es un Cristo que está tallado en una sola pieza, a excepción de los brazos que vemos ahí en la crucifixión, que son ensamblados al tronco, y la corona de espinas se halla clavada también en el mismo bloque de madera. Esta cofradía tiene un origen precioso, muy bonito, porque a principios del siglo XX hay una asociación de carácter benéfico y religiosa, las congregaciones marianas, que trataban de paliar esas necesidades económicas de viudas y huérfanos del barrio de San Marcos, y ahí, ¿no?, es donde surge y se funda en el año 1963 la cofradía, que tiene su sede en San Marcos. Hay que decir que se ve la llaga del Cristo, la podemos ver, como es un Cristo muerto, pues ya tiene la lanzada. Me acuerdo de unas palabras que decía nuestro obispo ya emérito, don César,
sobre el significado de esa llaga que vemos ahí a la izquierda. Decía, significa que del costado de Cristo brota el agua de la vida y la sangre que sella la alianza definitiva. Recordando la alianza sellada en el Antiguo Testamento, esta es la nueva alianza entre Dios y los hombres a través de la sangre derramada de Jesucristo. El acompañamiento musical también de la cofradía es de dulzaina y tambores, además incorporando instrumentos de la tradición musical castellana como son la carraca y este año la matraca, con la que los más viejos que nos estén escuchando en este momento recordarán que se solía avisar para los oficios en los pueblos. A los chicos pequeños solían dar la matraca, de ahí viene ese nombre, para avisar al pueblo de los oficios de jueves y de Viernes Santo, y que la cofradía de San Marcos ha incorporado pues un poco a su acompañamiento musical. Bueno, y una novedad muy importante de esta cofradía es que ha renovado la peana donde se inserta el Santo Cristo, ¿no? Y además que tiene los 4 evangelistas con su símbolo iconográfico, obra del artista segoviano Rafael Estaire. Él ha utilizado una técnica de madera de pino tallada con 6 manos de yeso, con bol de Armenia, el dorado, el bruñido y luego pigmentos al temple, y representan esos 4 evangelistas en pan de oro: San Mateo el hombre alado, San Juan el águila, San Marcos el león y San Lucas el buey el toro. Es una de las incorporaciones pues novedosas, ¿no?, importantes en la renovación de esa peana que vemos en la imagen. Cofradía de San Marcos, la verdad, también está como muy unida al corazón de los segovianos, porque el barrio se encuentra en un entorno privilegiado, ¿no?, situado junto a los ríos Eresma y Clamores, al pie del Alcázar, cercano al convento de los Padres Carmelitas, donde están los restos de San Juan de la Cruz, el santuario también de nuestra patrona, la Virgen de la Fuencisla. Es como está muy unida, ¿no?, a ese corazón de los segovianos con su espiritualidad. Y estamos viendo ya la aparición de la Cofradía de la Soledad al pie de la cruz y del Santo Cristo en su última palabra del barrio de San Millán, con esas 2 espectaculares imágenes de nuestro escultor Aniceto Marinas. Por lo que estamos viendo en las imágenes, la cofradía ha optado por la prudencia y ha cubierto las imágenes con una protección de plástico. La lluvia no está haciendo aparición, pero el valor de las imágenes yo creo que en este caso ha prevalecido en los responsables de la cofradía, y han decidido protegerla con estos plásticos que, bueno, pueden deslucir un poco esa participación, pero en cualquier caso priorizan lo que es la protección de la imagen, que prima sobre cualquier otro condicionante. Tenemos a la niña que porta el incensario. La verdad es que participan muchos niños también en las procesiones, llevando los símbolos de la pasión, o en este caso llevando el incensario, que es un elemento litúrgico pues muy importante, porque a través de él se da honra a Dios y se inciensa, pues bueno, se inciensa los libros litúrgicos, el leccionario cuando se abre el Evangelio, o el Santísimo cuando se expone. El 15 de marzo de 1927 aparece publicado en el Adelantado de Segovia una carta firmada por Alberto Camba pidiendo al escultor Aniceto Marinas, segoviano y orgullo de Segovia, la realización de una escultura. Fue el 31 de diciembre de 1930 cuando el artista dona la Soledad al pie de la cruz, que veremos posteriormente, y en 1947 se completaría con este Santo Cristo en su última palabra. Es una escultura impresionante, donada realizada en 1946, y bueno, podemos decir que es un Cristo que está vivo en la cruz. Es el momento en el que está a punto de expirar después de las últimas palabras. Es el momento en el que Cristo va a pasar ese último puerto de la vida, el puerto de la muerte, y Aniceto Marinas realiza un estudio anatómico acentuado por el tórax que muestra toda la situación
límite. La verdad que el don que dio Dios a las manos de Aniceto Marinas como hacedor de belleza fue ese medio que le permitió para expresar ese encuentro con la grandeza de lo sobrenatural en esta imagen de Cristo en la cruz. Hay que recordar que la última palabra de Jesús en la cruz son distintas según los evangelios. La última palabra es: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, o bien todo está cumplido, que aparece en otros evangelios. Pero las últimas palabras, las 7 palabras que pronuncia en la cruz, que se han convertido en motivo de muchos de los sermones de Semana Santa, nos ayudan a comprender el misterio del Cristo crucificado, del Dios que se ofrece como víctima, pero al tiempo que tiene una mirada de ternura sobre los hombres, porque se acuerda de su madre, pide perdón por los que le están crucificando. Todo es una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Para Aniceto Marinas, y lo digo en sus propias palabras, ¿no? Él decía: el escultor debe traducir fielmente en su obra lo que la historia le dicta, porque falsearla o desnaturalizarla sería cometer un imperdonable delito contra la verdad, tanto más grave cuanto más patente. Y la verdad que Aniceto Marinas, en la imagen de Cristo en la cruz, sigue textualmente ese pasaje de los evangelios. Siempre he pensado que la influencia que pudo ejercer la Catedral de Segovia en la escultura de Aniceto Marinas en los primeros años de su vida, donde él era monaguillo, y siempre se ha comentado esa influencia de Gregorio Fernández o Salcillo, toda esa escultura barroca que pudo influenciar a la hora de realizar esta imagen de Cristo en la cruz. Pero yo encuentro también mucho parecido en los Cristos de marfil que tenemos en la catedral. Uno observa esos Cristos del siglo XVII que estarían en todos los altares de las capillas de la catedral en la época de Aniceto Marinas, y hay mucho paralelismo, ¿no?, en la manera de concebir ese estudio anatómico, en ese cordel que está sujetando precariamente, ¿no?, un desordenado paño de pureza que cubre con amplitud su cuerpo. La cofradía de San Millán siempre tiene muy presente a Aniceto Marinas, y el Domingo de Resurrección suele dedicar ese elogio al escultor y al artista segoviano en el monumento que hay dedicado a su figura en los jardinillos de San Roque, y la cofradía elige todos los años a alguien para hacer ese panegírico de Aniceto Marinas, y este año es precisamente el artista que antes mencionábamos, Rafael Estaire, el que va a ser el encargado de hacer este elogio que a mediodía del Domingo de Resurrección tendrá lugar en ese monumento a Aniceto Marinas que está en los jardinillos de San Roque. La verdad que en la escultura de Aniceto Marinas es fruto, ¿no?, de un encuentro que nace del arte como expresión de la belleza de Dios. Era un hombre profundamente religioso, y desde luego para tallar estas imágenes hace falta amor, mucho, mucho amor. Es una verdadera lástima no poderlas ver en toda su plenitud por esa cobertura de plástico que tienen, pero insisto en que la prudencia quizá aconseje esta protección, aunque insisto que el tiempo está respetando el paso de las distintas cofradías, y bueno, y esperemos que siga así hasta el final. Aquí vemos a nuestras autoridades locales y provinciales que también están participando en esta procesión: el alcalde José Mazarías, al consejero José Luis Sanz Merino, que están acompañando a esta procesión. Ahí volvemos a verlos con las autoridades militares, concejales,
y luego el público que ocupa ese graderío de 104 plazas que se ha instalado para seguir la procesión, que ha tenido bastante buena aceptación. El tiempo quizá ha permitido que haya podido ser así, y que la recaudación irá destinada a una asociación benéfica. La imagen de la soledad al pie de la cruz refleja un momento en el Evangelio que nos cuenta cómo al pie de la cruz, dice el Evangelio de San Juan, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Bueno, pues yo creo que el autor ha recogido este texto para comprender, para mostrarnos esa cruz ya desnuda y vacía y el rostro doloroso de la madre que ha visto morir a su hijo. La imagen de María al pie de la cruz fue realizada en torno a 1930. En ese año sale por primera vez en la procesión de Jueves Santo y en 1935 comenzó a procesionar el día de Viernes Santo. En el 1936 salió por las calles de la ciudad el Sábado de Dolores, también acompañado solo de mujeres. Y la verdad que es una imagen donde se representa a María a punto de desfallecer. Se trata de una iconografía, además de escaso precedente en nuestra imaginería. Es una imagen desde luego llena de dignidad. María está rota por el dolor por la muerte de su hijo. Se representa, aunque no lo podemos ver bien, ¿no?, pero todos la tenemos en nuestra imagen, en nuestra mente, cómo tiene los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y casi exangüe de palidez. Sí, en el caso de la Cofradía del Cristo del Mercado es la Guardia Civil quien acompaña y escolta a la imagen del Cristo del Mercado. En los casos de la Soledad al pie de la cruz y del Cristo de su última palabra es el Cuerpo Nacional de Policía el que se encarga de esta labor de escolta, que bueno, que forma parte también un poco del enganche que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Segovia con el movimiento cofrade. Sí, antes además iban armados, pero ahora van sin armas. Y comenzamos a ver aparecer en nuestras imágenes a la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, del barrio de San José. Cerca de 400 cofrades, nada más y nada menos, los que integran esta cofradía, que aporta a esta procesión nada más y nada menos que 3 imágenes. De ese conjunto, además, es que vino de Cataluña, que ahora nos contará Mercedes algunos detalles, pero que conforman pues el grupo más numeroso que porta en este momento una cofradía en la procesión de los pasos. La verdad que sí, es que 2 imágenes, ¿no?, en una misma cofradía, donde tenemos el Calvario de inicios del siglo XX, que es de la cofradía como decimos, de Nuestra Señora de la Piedad, que es de la escuela de Olot. Y luego además pues esa imagen de José Quisal, como bien decías, de la escuela catalana, donde vemos a la iconografía de María Magdalena junto a Jesús en la cruz. La imagen ahora que vemos es concretamente el Calvario de la escuela de Olot. Sale en procesión por primera vez en el año 2007 y es un paso empujado únicamente por mujeres. Y vemos como Cristo está entre María y San Juan. Es un momento de máxima tensión. La composición, como vemos, es una composición triangular del conjunto escultórico y hace que nuestra mirada se dirija hacia el rostro de Cristo, ¿no? Y además vemos que la expresión de Jesús está marcada por el dolor, acentuado por ese cuerpo vibrante, atormentado y curvilíneo, mientras que María adopta una postura quizás más devocional y San Juan, ese discípulo amado, se lleva la mano al pecho. El pasaje recuerda cómo en el Evangelio Jesús en la cruz pues encomienda al discípulo amado, a Juan, como decía Mercedes, encargarse de su madre. A la madre le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Hay que recordar que las viudas quedaban muy desvalidas en aquella época
no tenían protección de ningún tipo. Alguien tenía que hacerse cargo de ellas, un hombre, un varón. Y entonces Jesús en ese momento pues le pide a Juan que se haga cargo de aquella madre que va a dejar sola. Decía el Papa Francisco, Jesús extendió la maternidad de María a toda la Iglesia cuando se la encomendó al discípulo amado, porque de alguna forma todos estamos en María. Ahora que don Jesús menciona la palabra amor, hay unos versos de don Rafael Matessant que creo que a mí son los que más me conmueven, que dice: somos amor y del amor venimos. Los seres son historias encendidas, por el amor, para el amor nacidas, y solo cuando amamos lo advertimos. Ahí ya vemos el siguiente paso que forma parte de ese conjunto escultórico de María Magdalena junto a la cruz. Es, como decía Marcelo, un paso integrante de esa colección de los 7 pasos encargados por el obispo Julián Miranda Vistuer en 1907. Es de Sebastián Sanabria y se entregó al gremio de ultramarinos y confituras en aquella época. Y bueno, es el momento en el que María Magdalena, así llamada por ser natural de Magdala, discípula de Jesús, pues es ese momento en el que Cristo entrega su vida y María Magdalena se postra arrodillada ante la cruz. Es una muestra de fidelidad, ¿no? Tuvo el amor y la valentía de exponerse para lavarle los pies con sus cabellos, y de la misma manera que estuvo al pie de la cruz. Sí, María Magdalena es un personaje entrañable y al mismo tiempo misterioso en el Nuevo Testamento, porque sus apariciones no son muy numerosas, pero sin embargo es muy importante su figura, porque es la primera que es testigo de la resurrección del sepulcro vacío, y su acompañar continuamente a Jesús, seguramente desde Galilea, donde comenzó la andadura. Dice el Evangelio que Jesús había echado ya 7 demonios, no sé muy bien lo que significaba, pero sí que la había sanado, la había curado, y ella se convirtió en fin discípula suya. La verdad que es un paso procesional donde todo se circunscribe al recogimiento, a ese ensimismamiento de la que fuera elegida para ser testigo de la resurrección de Cristo. María Magdalena se representa en este conjunto escultórico como modelo de arrepentimiento y como mejor modelo de vida contemplativa. Testigo de la muerte y resurrección de Cristo, arrepentida al pie de la cruz. En la siguiente imagen también vemos este tercer paso, ¿no?, que procesiona con la cofradía de la Piedad, con la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. El acta fundacional de la cofradía es del 19 de enero de 1990 por iniciativa de un grupo de jóvenes del barrio de San José.
y su párroco al que les dio el nombre pues de Nuestra Señora de la Piedad. Es una imagen también adquirida por la colección de Miranda Vistor en 1907 y es curioso porque cuando se adquiere esta imagen se entrega o se acompaña por el claustro de profesores y alumnos del Seminario Conciliar. Recordando esto de la piedad, que es otra figura que también forma parte de los evangelios apócrifos, puesto que no está como relato evangélico. Más bien parece que los que defienden a Jesús son Nicodemo y José de Arimatea, un grupo de hombres, que las mujeres asisten, pero es poco probable que la Virgen tuviera en sus manos a Jesús, pero no importa, porque lo que importa es la relación entre ese abrazo con el Cristo muerto que emparenta con ese primer momento del Cristo recién nacido en Belén, que tampoco nos cuentan los evangelios, pero que nos suponemos, ¿no? Como María, una vez que el niño ha nacido, lo acuna entre sus brazos, vuelve a acunarlo ahora una vez muerto para esta vida, pero vivo para Dios, puesto que es el primer síntoma, el primer indicio de la resurrección. María, como vemos, tiene en su regazo a su hijo muerto, lo acoge en el pecho con gran dolor. Como decía don Jesús, el tema de la piedad no se menciona en los evangelios, es un tema iconográfico que surge de la mística en la Baja Edad Media, que hizo su aparición a comienzos del siglo XV con las visiones de Jacopone de Todi o Santa Brígida o de Suevia o Pseudo Buenaventura. Y responde a esa devoción, ¿no? Y a esa evocación que en el pueblo cristiano suscita el dolor de María en las horas amargas de la pasión de su hijo. María comparte como madre los dolores de Jesús al pie de la cruz para sostener con su calor el cuerpo frío y muerto de su hijo. La verdad que en este paso todo es amor maternal, ¿no? Y el hijo, amor desde luego a la humanidad. Además el aire hace que el sudario que está colgado sobre la cruz se mueva y le dé esa sensación de realidad a la propia escena que se representa en esa imagen. Así es. Estamos llegando ya casi al último tercio de pasos que procesionan en esta procesión de Viernes Santo, y ese es el estandarte de la Cofradía de la Santa y Venerable Esclavitud y del Santo Entierro del Cristo de los Gascones, que exhibe esa imagen tan característica del Cristo de los Gascones en esa urna, ese Cristo articulado que está normalmente acompañado pues por los representantes de la Curia Segoviana, del Colegio de Abogados de Segovia, y que forma parte pues no solamente del ADN de la propia Semana Santa, sino del ADN de la propia ciudad, yo me atrevería a decir, porque es una de las imágenes quizás más representativas. Así es, Marcelo. La verdad que está muy ligada a la historia de nuestra ciudad desde la Edad Media. Como decíamos al inicio, es la escultura más antigua que procesiona, pero no solo en la Semana Santa de Segovia, sino en la Semana Santa de España. Y como dice nuestra historia, pues según la tradición, esta imagen llegó a la ciudad traída por una compañía de alemanes y gascones hasta la actual ermita de San Justo. Al parecer, la imagen se encontraba en un pueblo fronterizo de la Gascuña y dos localidades se disputaban su propiedad, así que sus habitantes decidieron someterse a un juicio divino montando la imagen sobre una burra, la que dejaron caminar sin rumbo, y finalmente pues el animal llegó a caer con la imagen del Cristo hasta Segovia, justo delante de la iglesia de San Justo y Pastor, ¿no? Adquiriendo la denominación de Cristo de los Gascones. La verdad que esta imagen la hay que poner en relación con el tema del desenclavo, descendimiento, y luego la posterior procesión de Santo Entierro, que se celebraba también en la ciudad de Segovia el día de Viernes Santo. Entonces es un rito que forma parte de la liturgia medieval, conocido como depositio, elevatio y visitatio, ¿no? Que era la ocultación o entierro simbólico de las hostias que sobraban en la comunión del Viernes Santo, acompañadas de la cruz o una imagen de Cristo yacente, como puede ser del Cristo de los Gascones, que eso es la depositio, y luego posteriormente pues vendría la visitatio y elevatio. A mí me recuerda mucho, como es una imagen tan impactante en cuanto a que no tiene, pues parecen solo huesos. Sí, sí, sí. Bueno, pues me recuerda mucho un texto del profeta Ezequiel, donde habla de la resurrección precisamente,
Y Ezequiel hace una profecía, ¿no?, que leemos ahora en el tiempo de Pascua. Huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor a los huesos secos: yo mismo infundiré el espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, os infundiré espíritu y viviréis, y comprenderéis que yo soy el Señor. Bueno, pues a mí este Cristo de los Gascones me recuerda muchísimo este texto del profeta Ezequiel, como lo podremos ver ahora mismo en los primeros planos, en una especie de huesos completamente secos, y en el sentido de que están al borde ya de ser revividos a través del Espíritu de Dios. Sí, la verdad que la articulación de hombros y de brazos permitía, ¿no?, esa escenificación del desenclavo y descenderlo de la cruz, que por cierto hay que decir que ya García Ruiz de Castro, el primer historiador que tuvo Segovia, él era abogado, ya nos dice en el siglo XV que eran los gascones los encargados de llevar a cabo esa escenificación del descendimiento de Cristo en la cruz. La cofradía del Santo Entierro de los Gascones ya estaba fundada en el siglo XV, porque hay una escritura pública que lo documenta, y luego habrá que esperar posteriormente a su fundación, ¿no?, en el siglo XVII, concretamente el 6 de septiembre de 1647, ¿no?, donde se denomina como Santo Monumento de Nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo también esa urna que protege a la imagen del Cristo de los Gascones, una urna de origen barroco que está en pleno proceso de restauración y que está suponiendo para la cofradía un esfuerzo económico muy importante por las características de la propia urna y por la fidelidad que se quiere dar al original en ese trabajo de restauración. Y tampoco conviene olvidar que la imagen del Cristo de los Gascones está popularizada casi a nivel nacional gracias a la compañía de teatro Nao de Amores que todos los años nos representa ese misterio del Cristo de los Gascones aquí en Segovia, este año el pasado 28 de marzo, y que lo ha llevado a los escenarios de toda España. Es cierto, fue totalmente acertada esa escenificación donde recoge perfectamente, ¿no?, ese teatro litúrgico medieval, que ya además este tipo de ritual aparece recogido en el Liber Ordinarius de Essen, ¿no?, que fue capaz de ganar espacios arquitectónicos como por ejemplo la iglesia de la Veracruz, donde probablemente también se escenificara esa representación del descendimiento en la Edad Media. Y como bien decía don Jesús, es que realmente es un esqueleto, es cierto. Y es verdad que en este periodo medieval a Cristo, ahí en esa urna, no se le representa a un Cristo muerto, está dormido, está esperando la resurrección, porque en su rostro tiene colorete, ¿no?, tiene el color albayalde, que era el color que nos está hablando de que hay vida. Es un Cristo que se utiliza para ese tipo de liturgia y está... Es que ciertamente parece un esqueleto, está pues esperando, ¿no?, esa resurrección del tercer día. Sí, hay mucha serenidad en el rostro. Sí. Habitualmente en casi todos hay mucha serenidad a pesar del sufrimiento, ¿no? El anochecer, la caída de la tarde y las primeras luces o sombras, mejor dicho, del anochecer le dan un carácter distinto a la procesión. Ilumina, resalta más las imágenes, la iluminación de los monumentos también le da una pátina distinta a lo que es el desfile de los distintos pasos. Sí, decía María Zambrano que Segovia tiene el cielo en su sitio, ¿no?, y que hay una tierra amarilla abrazada por una fuerza que luce que no es del sol, es ese color que tienen nuestros monumentos, nuestras calles, cuando incide esa luz al atardecer.
Pues estamos viendo en las imágenes la cruz de guía y el estandarte de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Dolorosa, Cofradía del Recogimiento. Vemos que la imagen del Cristo yacente de la feligresía de San Andrés no está participando en la procesión. Entendemos que habrá sido la decisión de la feligresía ante la amenaza del tiempo la que haya aconsejado su participación, desaconsejado en este caso, mejor dicho, su participación en la procesión. Y ya digo que nos priva de ver una de las imágenes más características de la Semana Santa segoviana, más valiosa y sobre todo más que tiene un componente dramático espectacular, esa imagen de Gregorio Fernández. Sí, la verdad que es una de las imágenes más propias del barroco castellano, ¿no? Esa imagen de Gregorio Fernández. Y esta cofradía de la Soledad Dolorosa, hay que decir que procesiona por primera vez en el año 1921, en la procesión del Santo Entierro. Es en el año 1928 cuando se erige canónicamente como hermandad de la Soledad Dolorosa, Cofradía del Recogimiento, con 120 cofrades. Su fundador fue Miguel Simón González, y decía unas palabras muy bonitas en su origen fundacional en las actas de la cofradía. Decía: que todos seamos hermanos unidos cual uno solo. Es una imagen de vestir quizás de finales del siglo XVII o comienzos del siglo XVIII, que procede de la ermita de San Antón en el barrio de Santa Eulalia. Hay que destacar que esta imagen de vestir únicamente tiene talladas la cara y las manos. Y como curiosidad, decir que esta hermandad fue la primera que presentó en la procesión por la ciudad de Segovia el caperuz armado, el tradicional caperuz que llevan todos los capuchones. Y bueno, pues esta iniciativa tuvo mucha aceptación en todas las cofradías y se siguió en años sucesivos ya con este modelo para el resto de hermandades. Junto a la figura de Jesucristo, lógicamente el personaje principal en el relato de la Pasión, la figura de María se ha abierto un hueco muy importante en la piedad popular. En el Evangelio aparece poco, pero en la piedad popular, sin embargo, la gente se ha situado en la órbita de María. ¿Cómo viviría María aquel momento con su hijo? ¿Cómo lo sentiría? Las imágenes como esta reflejan precisamente ese interrogante, responden a ese interrogante: ¿cómo lo sentiría? Pues si evocan la figura de aquella profecía cuando al presentar a Jesús en el templo le anunciaron que 7 cuchillos traspasarían su alma, y es una forma de expresar la incertidumbre sobre el futuro de su hijo, pero también la certeza de que él va a cumplir con la voluntad del Padre, que es llevar al colmo el proceso de la salvación de los hombres. El rostro de esta imagen es de gran belleza. Resaltan unos grandes y hermosos ojos. Hay unas lágrimas de cristal que resbalan por su rostro y que lo que hacen es incrementar ese semblante doloroso de la madre en su soledad. Los ojos están enrojecidos, hartos de llorar por la muerte de su hijo. Y eso acentúa el dramatismo de María en su soledad. La imagen, hay que decir que tiene 2 mantos, uno de 1949 y otro de 1996, en lo que destacan por los excelentes bordados en terciopelo de seda y oro. En este caso la imagen de la Soledad Dolorosa está escoltada por una escuadra de alumnos de la Academia de Artillería, que está estrechamente vinculada con la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Dolorosa, y que colabora también, es como un cofrade más casi en el desarrollo de la procesión, porque son en las instalaciones de la Academia de Artillería donde se monta todo esa logística que lleva la imagen de adornos y de iluminación, que podemos ver como luces de espléndida.
Sí, la verdad que tiene una riqueza impresionante toda el manto, ¿no? En el que bueno, pues vemos bordados el escudo de Segovia, el de España, los instrumentos de la Pasión de Cristo, y el mandil negro está bordado en oro, en piedras, luce 2 cruces laureadas de San Fernando y sobre ellas la corona real, que es la máxima distinción militar concedida por el hermano mayor honorario, el teniente general, el excelentísimo señor don José Enrique Varela Iglesias. Quizá es la imagen que recuerda más a la iconografía andaluza, ¿verdad? De todas las imágenes que procesionan, que tiene ya toda una... Es como otra cosa distinta. Ahí vemos el rostro. Es que es de una belleza exultante, pero tiene esa mirada alzada al cielo, la boca entreabierta, en su máxima expresión de dolor, como decíamos, con esos ojos enrojecidos, ya tan cansados, tan hartos de llorar. Y hay una belleza dentro de lo que es el dolor de la imagen de María, como decís, hay una belleza diferente en su rostro. En la imagen a nuestro obispo don Jesús. Efectivamente, siendo esta ya la última de las imágenes, detrás de ella se sitúan las autoridades encabezadas por el Cabildo Catedral y por el señor obispo de Segovia, don Jesús Vidal, que en lo que es su debut en la Semana Santa segoviana, en la que creo que ha participado con bastante asiduidad en muchos de los actos. Se la ha podido ver en muchos de los actos de la Semana Santa segoviana. Junto a don Ángel García Rivilla, 2 de los seminaristas que forman parte de los 3 que ahora mismo, bueno, están los 3, sí, que están en el seminario estudiando en Salamanca. Detrás de ellos podemos ver también al presidente de la Junta de Cofradías, Víctor García, que estará acompañado por representantes del resto de cofradías y hermandades. También el presidente de la cofradía de Nuestra Señora de la Fuencisla, Julio Borreguero. Y ya detrás de él los ediles del Ayuntamiento de Segovia, que acompañan también esta procesión. Los líderes del Partido Popular, Vox, del Partido Socialista, el alcalde, acompañado por los maceros, y detrás de él el vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, al que acompaña también el consejero de Movilidad y Transformación Urbana de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino. Este es el sonido de la banda de música Tierra de Segovia, que pone el acompañamiento musical final a la procesión, que ya termina de salir de la Plaza Mayor en este momento. El director de la banda, Francisco Cabanillas, que vemos en este momento en las imágenes. Y con estas últimas imágenes pues hemos llegado ya al final de la retransmisión de esta procesión. El tiempo lo ha respetado, afortunadamente hemos podido disfrutar de una emotiva procesión. Los riesgos meteorológicos nos han impedido disfrutar de la imagen del yacente de Gregorio Fernández, en su plenitud de las imágenes de San Millán, pero en cualquier caso ha sido una procesión pues como a la que estamos acostumbrados a disfrutar. Yo la he disfrutado doblemente porque he tenido la fortuna de estar acompañado por Mercedes Sanz,
que nos ha detallado, como siempre, con los comentarios y los detalles de lo que es la iconografía y la historia de la Semana Santa a través de sus pasos, y de don Jesús Riaza, que nos ha llevado por el recorrido evangélico del relato de la Pasión. Jesús, Mercedes, muchísimas gracias por vuestra presencia un año más. Esperamos que hayáis pasado también una buena procesión, aunque sea desde la comodidad de estos estudios. Y les emplazo a todos ustedes pues a seguir disfrutando de esta Semana Santa. Nos queda el Sábado de Gloria, esa vigilia pascual que tendrá lugar en las parroquias de toda Segovia para participar de ese encuentro con el Cristo resucitado. Y por supuesto el Domingo de Resurrección con esa procesión del encuentro que pondrá el colofón a lo que ha sido la Semana Santa en Segovia. Muchas gracias por su presencia, por su participación y muy buenas noches a todos.